Bienvenidos a Doble Densidad, podcast de tecnología. Mi nombre es Luis Eric Reynoso. Les agradezco mucho por escuchar este podcast, porque lo recomienden. Y recuerden que en las notas del episodio están los links a las redes sociales para que me puedan seguir en Facebook, en Twitter, y allí puedan entrar en contacto conmigo. También tenemos el correo electrónico dobledensidadpodcast@gmail.com y nuestra página dobledensidad.com. Y bueno, este podcast lo estamos grabando con el Audio-Técnica BPHS1. En realidad es una diadema de broadcast para que ustedes tengan el dato. Vamos a comenzar con la primera noticia, que es el lanzamiento de Nearby Share para Windows, que en pocas palabras es como AirDrop, pero para Android y Windows. Esta nueva herramienta la está lanzando Google para las computadoras con Windows 10 y Windows 11 de 64 bits. Todavía no hay una versión que esté disponible para dispositivos con ARM, es decir, algunas computadoras que tienen Windows con procesador Snapdragon, allí todavía no lo van a poder usar. Nearby Share está lanzando esta beta para Windows, es decir, antes ya había Nearby Share para los Android. Podías utilizar esta función de compartir archivos, les digo, parecido a AirDrop, entre dos dispositivos Android a partir de Android 6. Pero ahora, pues ya hay esta nueva herramienta en etapa beta que se puede instalar en Windows. Simplemente uno entra a la página de Nearby Share y puede descargar el programa. Para que funcione, pues los dispositivos necesitan tener Bluetooth y Wi-Fi. Deben de estar en una distancia máxima de 5 metros y según las pruebas que se han empezado a hacer, pues funciona bastante bien, bastante estable, bastante rápido, aunque en velocidad no tan rápido como AirDrop de Apple. La transferencia de archivos se puede hacer de dos vías, es decir, tú puedes pasar archivos desde tu teléfono a tu computadora con Windows o desde tu computadora con Windows a tu teléfono con Android. Esta función pues Google la había lanzado en 2020, pero yo veo que no se usa tanto y sigue teniendo ese problema Android de cómo compartir archivos entre una computadora y un teléfono, y hay muchísimas alternativas. En el caso de Apple, AirDrop funciona muy bien y allí no hay nada más que decir, pero en el caso de Android eso siempre ha sido un reto. Entonces hay muchas formas de hacerlo, unas pagando, otras no, unas no funcionan bien. Hay algunos fabricantes que han lanzado sus propias versiones para compartir archivos, ¿no? Ahí está Huawei, Xiaomi, Samsung, Motorola, Lenovo. Hay varias compañías que han tratado de resolver este problema que Android no ha podido. Y es que les digo, desde 2020 que está lanzando esta herramienta y no ha sido tan popular. Les digo, hay muchas otras alternativas, otras que funcionan, otras que no, otras que son como medio estafa. Es decir, está en un estado muy deplorable el cómo compartir archivos. Yo espero, la verdad, que con esta nueva función que llega ahora a las computadoras con Windows sea un poco más fácil, se establezca ya como un estándar y tanto los fabricantes de teléfonos como los fabricantes de computadoras pues lo adopten, incluso que Google y Microsoft trabajen juntos para establecer ya bien un estándar que funcione en todos lados, también como AirDrop, y de esa forma resolver un problema que pues los usuarios de Android y Windows siempre hemos tenido. Y bueno, también nos enteramos que la Profeco, la Procuraduría Federal del Consumidor en México, está llamando a revisión a 2.923 unidades de televisores LG de 86 pulgadas, ya que se identificó que tienen un desperfecto que consiste en que si las pantallas no son instaladas correctamente conforme a sus manuales e instrucciones, podrían ser susceptibles de caídas y por lo tanto representan un posible riesgo para los consumidores. Ese tipo de redacciones nunca aportan gran información porque dice, si no se instala correctamente se puede caer, pero eso aplica para cualquier cosa. Si no se instala correctamente puede fallar, eso es evidente. Entonces yo creo que deberían de aportar mayor información para que se sepa claramente cuál es la falla, pero a todo esto LG va a ofrecer
pues el servicio de asistencia gratis a los consumidores que así lo requieran, y puso números de contacto para que los consumidores se puedan comunicar con la compañía para recibir asistencia. En pocas palabras, creo que aquí la importancia recae en leer bien las instrucciones de nuestros dispositivos, y sobre todo cuando se trata de pantallas así de grandes, pues la verdad sí optar por un servicio de instalación profesional, de manera que podamos tener certeza de que la instalación está correctamente hecha, porque sí, pues imagínense una pantalla de ese tamaño, de 86 pulgadas, pues que se le caiga a alguien encima, ¿no? Es muy peligroso. Por lo tanto, si tienes una tele LG de 86 pulgadas, pues vale la pena que lo revises. Y vuelvo a lo mismo. En realidad la recomendación aquí es siempre utilizar los productos conforme al instructivo, utilizar servicios de instalación profesionales y no aplicar el clásico de, bueno, pues así, ahí se va, ahí quedó, no me quedó como en el instructivo, me sobraron piezas, pero ya quedó. Creo que en este caso pues sí vale la pena proteger tanto la integridad física de nosotros como personas, así como la inversión que representa comprar un producto de estas características. La otra noticia que quiero comentar es que Fan ID se vuelve obligatorio en todo México. Ya saben, esta polémica que es un sistema de registro para los asistentes a los estadios de fútbol en México, en la Liga BBVA, que se llama Fan ID, es un registro para todas las personas que entren a los estadios de fútbol. Según dio a conocer la Liga MX, ya se han registrado 760,400 personas, pero a partir del 20 de abril va a ser obligatorio para la jornada 16 del torneo de clausura 2023. Es decir, si no tienes el Fan ID, no vas a poder entrar a los estadios, lo cual seguramente va a ocasionar una serie de problemas en la logística para entrar a los estadios. Pero independientemente de eso, hay otras preocupaciones que vienen con respecto a este registro. Primero, pues hacer un poquito de remembranza de por qué surge, según esto, la necesidad de llevar a cabo este registro. Y es que en marzo de 2022, ustedes recordarán, hace poco más de un año, pues se dio la trifulca en el estadio de la Corregidora de Querétaro, en un partido de los Gallos Blancos contra los Zorros del Atlas. Fue una escena dantesca, dirían los medios de comunicación tradicionales, y se habla de que hubo pues una gran cantidad de heridos. Era muy aparatoso lo que se pudo ver en imágenes, tanto de la transmisión de las televisores como de imágenes que se captaron a través de dispositivos de teléfonos celulares de las personas que estaban en el estadio. Luego de eso pues vino todo esto que es el Fan ID. El problema es que se están pidiendo datos biométricos de las personas para validar su identidad. Estos datos personales pues son bastante delicados porque están pidiendo una foto de la credencial del lector y una selfie para poder identificarse. De esta forma pueden asegurar los organizadores del fútbol mexicano que saben quiénes son las personas que están entrando a los estadios, y en teoría eso va a acabar con la violencia en los estadios en México y va a permitir darle seguimiento a las personas que cometan actos vandálicos o violentos y vetarlos de por vida, según esto, de los partidos de fútbol. Entonces, el problema es ese, darle la información de los datos biométricos es un riesgo porque a final de cuentas ese registro pues no necesariamente va a acabar o a reducir con la violencia en los estadios. Y por otra parte, como ya sabemos en México, pues siempre todo este tipo de registros terminan las bases de datos vendiéndose en el mercado negro, en el mercado informal, los hackean, los venden, como sea que se obtiene esa información, pero ya luego vemos las bases de datos a la venta, y como son datos muy sensibles como la credencial del lector y la foto, pues se presta para hacer todo tipo de fraudes, de robos de identidad que pueden tener una serie de consecuencias bastante graves. Entonces sí, allí creo que desde mi punto de vista no es
la forma correcta de acabar con la violencia en los estadios, pero es la forma en cómo los organizadores y los dueños del fútbol mexicano quieren tratar de lavarse las manos diciendo que están haciendo algo para acabar con la violencia en los estadios y no resolver el problema de fondo que tiene que ver con muchas otras cosas que sería difícil poder analizar y comentar en un episodio de podcast o con muy poco tiempo. Es un tema bastante complejo. Va a ser la empresa Incode que será la encargada de proveer pues todo el apartado tecnológico para poder hacer este registro y pues a final de cuentas la responsable de salvaguardar los datos de manera técnica, ¿no? Por lo cual, pues les digo, genera muchas dudas. Ya activistas han señalado sus preocupaciones que tienen con respecto a este registro y pues quedará a ver cómo resulta. Lo que desde mi punto de vista, y yo lo que haría es dejar de ir a los estadios si es que esto lo aplican, porque bien pueden decir no, lo posponemos y lo vamos posponiendo todo el tiempo que sea posible hasta que se cancele. Y es que sí, en este tipo de casos siempre mi recomendación va a ser que se esperen hasta el último, porque si no luego los que se registran primero son los que terminan teniendo su información expuesta, porque luego terminan cancelando estos proyectos o estas medidas y pues su información pues ya la pusieron en esas bases de datos y otras personas pues que decidieron esperar ya lo que cancelan este tipo de iniciativas pues pueden seguir yendo a los estadios. A final de cuentas lo que hay que pensar es que no van a sacrificar los dueños del fútbol mexicano el dinero de la taquilla por este proyecto y que si ven que pues no va la gente al estadio porque no se registró, pues obviamente la medida va a ser quitar este registro de Fan ID. Yo no sé qué pueda pesar más, si la urgencia, la necesidad o el placer de una persona de ir a un estadio o el valorar la información personal de los usuarios y que nosotros prefiramos tomar esa decisión de no compartir esa información y pues que la consecuencia es no poder entrar a los estadios. Y bueno, otra nota que me gustaría comentar es que Google Drive tiene un nuevo límite de archivos a crear. No importa si eres un usuario que está pagando el plan de Google One en cualquiera de sus modalidades o costos, ya que de acuerdo con información de medios especializados y de algunos usuarios de Reddit, se dio a conocer que Google implementó pues una actualización silenciosa, es decir, que no le avisa a nadie y que luego de repente la gente se da cuenta de que está sucediendo, de un límite de 5 millones de documentos por cuenta de Google Drive, es decir, no puedes crear más de esa cantidad de archivos en la plataforma de Google Drive. Según Google, es para mantener el rendimiento y confiabilidad sólidos, lo cual ya empezamos mal porque mantener el rendimiento y confiabilidad sólidos podría aplicar para los usuarios gratis, pero es que esto también aplica para los usuarios que están pagando, y es que si tú estás pagando, por ejemplo, como en Reddit reportan algunos usuarios, dice, pues yo pago el plan de 2 terabytes, pero ya no puedo seguir creando documentos porque tengo más de 5 millones de documentos, entonces aunque tenga el espacio disponible no lo puedo utilizar y Google no me avisó con anticipación de esta medida, por lo cual me deja chiflando en la loma, y pues tiene razón ese usuario. Según esto, Google, los usuarios van a recibir una notificación para comunicarse con el soporte para solucionar el problema, que seguramente solucionar el problema significa borrar los millones de documentos necesarios para que tu cuenta esté dentro de los límites de 5 millones de documentos. Si tú por alguna razón utilizas Google Drive y generas una gran cantidad de documentos, aguas, porque pues ya no solo tienes que estarte fijando en el tamaño de los archivos, sino en la cantidad de los archivos, y eso a lo mejor para ciertas funciones pues es común, ¿no? Por ejemplo, el uso de servidores también puede ser común tener ese tipo de límites, pero para el caso de almacenamiento en la nube pues yo nunca había visto ese tipo de limitación, por lo cual también pues muchos desarrollos, scripts, cosas automatizadas, puede ser que tú hayas construido algo pensando en que el límite teórico iba a llegar únicamente con
el espacio utilizado de almacenamiento y no con la cantidad de archivos. Entonces te digo, pues debes de revisar si ese es tu caso para que puedas estar seguro de que tus proyectos sigan funcionando, y pues también de que si por ejemplo estás pagando el almacenamiento de 2 teras y ya llegaste a los 5 millones de documentos, pues bien puedes pagar una cuenta más barata que no sea de 2 teras, porque de todos modos ya llegaste al límite, ¿no? Entonces Google sí tiene que comunicar de una forma más clara esta nueva política que está aplicando para todas las cuentas de Google Drive, de manera que los usuarios puedan tener claro ese límite y puedan tomar una mejor decisión. Y en este caso, pues lo peor es que pues seguramente una vez que Google lo haga, pues otras compañías también podrán implementar límites similares, por lo cual para las personas que requieran una solución que supere esos límites, pues se les va a empezar a complicar el poder encontrar alternativas que se adapten a sus necesidades. También lo que seguramente es cierto es que un muy poco porcentaje de usuarios de Google Drive van a tener este problema, pero creo que sí debe ser, como les decía hace un momento, mejor comunicado por parte de Google para que pues todo esté claro. Una nota que me llamó mucho la atención es que en Mercado Libre se están vendiendo los autos Tesla que estaban siendo utilizados por Bit en México. Ya saben, un poquito de contexto. Bit era una compañía así como Uber que estaba compitiendo en algunas de las ciudades como Ciudad de México, y tenía dentro de sus autos una flotilla de Tesla Model 3 para que tú pudieras pedir un auto de conductor privado y pudieras tener como esa experiencia de subirte a un Tesla Model 3. Se veían estos autos pues circulando en la Ciudad de México y llamaban mucho la atención, de entrada porque es un Tesla, también porque estaban pintados de blanco y con el logotipo de Bit en las puertas, y pues porque de alguna forma los puntos de carga pues estaban también ocupados por este tipo de vehículos. Entonces llegó un punto en el cual Bit abandonó sus operaciones en México, dijo que ya no podía competir en este mercado que tienen actualmente dominado Uber y Didi, y entonces una de las preguntas que se hacían muchas personas era: ¿y pues qué va a pasar con todos los Tesla que hasta ese momento imaginábamos habían comprado para poder ofrecer su servicio premium de transporte privado? Y bueno, pues resulta que hay una empresa que se llama Car Market que los está vendiendo en 639,000 pesos con 185,000 kilómetros recorridos. Son Tesla Model 3 2020 y pues les digo, están más o menos en ese rango de precio, desde 639,000 hasta 720,000 pesos, dependiendo el anuncio, quién los tenga y demás. Los pueden ver en Mercado Libre. También la situación es que estos Tesla, pues en realidad Bit no los había comprado, sino los estaba rentando, ¿no? Entonces ya la empresa a los que se lo estaba rentando, pues los está vendiendo, y vendió una gran cantidad a Car Market, y esos son los que están vendiendo en Mercado Libre. Entonces es como funciona también esto de los productos o los equipos que son rentados. Cuando se termina el contrato de renta, pues la empresa dueña de estos equipos intenta venderlos para poder recuperar la mayor cantidad de dinero de esa inversión, y pues siempre terminan algunos de estos equipos en la venta hacia el público en general. Por lo tanto, pues es que han llegado estos Tesla Model 3 2020 a Mercado Libre y otras plataformas de comercio electrónico o de anuncios clasificados. Si toman en cuenta, por ejemplo, que un Tesla Model 3 2023 nuevo tiene un precio de 1,09,900 pesos, pues entonces ya pueden darse cuenta que es un ahorro significativo, ¿no? Con respecto a comprar uno nuevo. Y como en toda compra de un auto o de cualquier equipo usado, pues hay que saber identificar las condiciones en las que se encuentra el producto para saber si es una
buena compra o una mala compra, ¿no? No simplemente comprar a ciegas, ¿no? Hay que saber en qué condiciones están y de esa forma tomar una mejor decisión. Además del kilometraje, pues está el tema del desgaste de las baterías, ¿no? Que sería lo que uno tendría que fijarse, ¿no? Obviamente, además del estado del auto, de las vestiduras, de la carrocería, accesorios, llantas, etcétera, una de las piezas que genera mayor desgaste en este tipo de vehículos eléctricos pues son las baterías. Entonces habría que ver cuánto de la carga todavía pueden retener estas baterías y ya así ustedes pueden tomar una mejor decisión, pues también tomando en cuenta de cuánta vida útil le queda, cuánta autonomía en la práctica te está dando el vehículo y en un determinado momento pues saber cuál es el costo de la sustitución de esas baterías. Y bueno, también quiero comentar que hoy resulta que Elon Musk, ya saben, en uno de sus arranques cambió el logo de Twitter por el de Dogecoin, o como se pronuncia, ya saben, esta criptomoneda meme. Si ustedes entran a la página de Twitter, ya saben que arriba a la izquierda pues aparece el logo de Twitter, que es el pajarito azul, pues ahora está el Dogecoin, lo cual pues ha generado muchos comentarios, cosas con tono de humor. Pero, más allá de lo chistoso que pueda ser, la consecuencia de este cambio fue que el precio del Dogecoin se disparara por lo menos un 20%, un 30%, dependiendo las distintas fuentes que he consultado, llegando a un valor de $0.097 en tan solo unas cuantas horas de que se realizara este cambio. Y más allá pues de la anécdota que puede ser esto y que pues no sabemos cuándo lo van a quitar, si en un rato, si ya lo quitaron, si va a durar un día o una semana, un mes o el tiempo que sea necesario. Aquí vuelvo a lo mismo con este problema que significa Twitter, las criptomonedas y Elon Musk, porque aquí en realidad lo que está haciendo Elon Musk es manipular el mercado, en este caso de criptomonedas. Recordemos que ya había sido sancionado en Estados Unidos por hacer este tipo de cosas, aprovechando pues la influencia que él tiene como persona, como dueño de grandes empresas, que un comentario suyo pueden cambiar acciones en la bolsa, en los mercados y demás. Bueno, ahora que es dueño de Twitter pues se da este tipo de lujos. Y es que también, por ejemplo, estuvo diciendo que después de ver todo cómo está Twitter por dentro, él dice que en realidad Twitter valía $20,000 millones y no los $44,000 millones que pagó por la red social. Entonces pues creo que ahí es un problema grande de que siento que Elon Musk está arrepentido de haber comprado Twitter y entonces pues está buscando formas de poder hacerlo más rentable o rentable directamente, ¿no? Y por eso la despedida masiva de trabajadores de Twitter, el querer cobrar suscripciones con Twitter Blue y pues también por parte de los anunciantes tampoco parece que le esté yendo bien, según pues algunos medios especializados dicen que la inversión publicitaria en Twitter ha caído estrepitosamente, pues por lo cual desde ese punto de vista Elon Musk está perdiendo dinero y entonces pues yo creo que se le hace fácil decir bueno pues ahorita hago alguna especulación con criptomonedas y de ahí saco un billete. Esa es mi teoría del por qué está haciendo todo esto, pero pues mientras pues está chistoso entrar a la página de Twitter y ver el icono del Dogecoin, el del Dogecoin o como se pronuncie, porque en realidad nunca he tenido certeza de cuál es la pronunciación correcta, pero bueno, pues así le decimos a este que es el Dogecoin o como les digan ustedes. Y bueno, hablando de viejos payasos, AMLO, Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, pues dio una declaración en donde dice que el gobierno de México no está considerando el vetar a TikTok, ya que según él, aquí no prohibimos, aquí no, libertad completa, según dijo
el presidente López Obrador en su conferencia de prensa conocida como La Mañanera. Y es que, pues como ustedes saben, Estados Unidos y TikTok están llevando pues un proceso que podría terminar en el veto de dicha aplicación en Estados Unidos, y entonces un reportero le preguntó que qué opinaba al respecto y que sí que estaban pensando que si en Estados Unidos la vetaban, que en México también lo iban a hacer, y eso contestó el presidente López Obrador. Hasta este momento hay 11 países que han determinado vetar TikTok de las aplicaciones gubernamentales, es decir, Estados Unidos, Canadá, Dinamarca, Bélgica, Reino Unido, Nueva Zelanda, Noruega, Países Bajos, Francia y Polonia tienen prohibido a sus empleados del gobierno el instalar aplicaciones en los teléfonos que les da el gobierno, es decir, instalar la aplicación de TikTok, por esta sospecha que existe y que nunca nadie ha podido comprobar de que TikTok pues está espiando a sus usuarios y toda esa información la comparte con el gobierno chino. Parece que la situación va a llegar al punto en el cual TikTok tiene que venderse a compradores estadounidenses, o Estados Unidos va a vetar TikTok y no va a haber vuelta de hoja. Pero bueno, si ustedes tenían la preocupación de si en México también iban a vetar TikTok, pues ya el presidente López Obrador aclaró que no va a ser el caso, entonces pueden seguir utilizando la aplicación con toda confianza. Y bueno, también quería compartir la noticia de que Dolphin, el emulador más famoso de GameCube y Wii para la PC, llega a Steam 20 años después de su lanzamiento. Se dio a conocer que Dolphin va a lanzar un acceso anticipado durante el segundo trimestre del 2023, que pues va de abril a junio, y ya puede verse la página de Dolphin en Steam para que ustedes lo puedan agregar a su lista de deseados. En el caso de Steam también tiene otro emulador muy famoso que es RetroArch, que funciona ya desde hace tiempo. Obviamente que esté disponible el emulador no significa que estén disponibles los juegos, ya que el software de emulación pues es legal, pero tú debes de tener tus propias copias legales de los juegos para que puedas ejecutarlas. Entonces pues creo que eso está bien, le va a dar más visibilidad a un emulador que lleva muchos años en desarrollo, que funciona bien, que está bien documentado y que además le da funciones extra a muchos juegos, como la posibilidad de ejecutar los juegos a resoluciones más altas que las originales, incluir texturas en alta definición y de que algunos juegos se pueden jugar en pantalla amplia o widescreen, a diferencia de como originalmente salieron, que era en pantalla cuadrada, ¿no? Sobre todo algunos de los juegos de GameCube. Yo en algún momento llegué a probar este emulador, me parece que funciona bien. El tema allí es que en el caso del Wii, pues hay muchos juegos que dependen de el Wiimote y el nunchuck para funcionar bien, ¿no? Entonces, si quieres tener una experiencia completa, pues tendrías que hacer funcionar también los controles para que puedas jugar de manera más fiel al original. Mientras que, pues los juegos que tengan compatibilidad con el control clásico o los juegos de GameCube directamente, pues ya los puedes jugar bien que mal con cualquier control que puedas conectar a tu computadora. Pero entonces lo que les digo, sí vale la pena mencionarlo, está el emulador, pero ya las ROMs, eso ya es otro rollo que no está incluido en Steam, obviamente, porque pues eso ya iría en contra de los derechos de la propiedad intelectual de Nintendo, que de hecho en la descripción de la página de Steam de Dolphin pues nunca menciona Nintendo como tal, ¿no? Para evitarse problemas legales, para poder funcionar pues de manera adecuada. También aquí lo importante es que están mencionando que va a ser compatible con Steam Deck, ¿no? Para todos aquellos afortunados que tengan el dispositivo de Valve, pues ya también, imagínense, no van a poder tener sus juegos de GameCube y Wii en su dispositivo portátil. Muy interesante este lanzamiento de Dolphin, y bueno, la verdad es que no tienen que esperar. Ustedes se meten a la página de Dolphin, bajan el emulador y ya lo pueden ejecutar actualmente el día de hoy en sus computadoras. Les digo, está bien documentado, funciona bien, tiene una amplia compatibilidad con dispositivos y les va a permitir poder jugar juegos de GameCube y Wii en la PC. Y bueno, hablando de videojuegos, pues también quería comentar que el E3 2023 ha sido cancelado. Esta
Expo que luego de la pandemia no se pudo recuperar y que pues la pregunta que todos nos hacemos, bueno, son dos preguntas. Primero, si en algún punto va a haber una nueva edición de E3, si en algún punto va a regresar, ya sea el próximo año, en 2 años o en más tiempo. Y la otra pregunta que todos nos hacemos y que yo recuerdo haber ya hablado acerca del tema es si realmente al día de hoy o como está la actualidad en los videojuegos sigue siendo relevante o necesario un evento como E3 en un contexto en el cual las compañías de videojuegos ya no necesitan de un evento como E3 para poder dar a conocer sus lanzamientos y los proyectos en los que están trabajando. Las compañías prefieren hacer sus propios eventos, ya sean físicos o virtuales, y a lo mejor allí lo que queda un poquito descuidado pues es la parte de comunidad, ¿no? Porque muchos de estos anuncios y lanzamientos pues ya se hacen de manera virtual, se hacen eventos vía streaming, pero ya esa parte de comunidad, de convenciones donde van los fanáticos de los videojuegos a un evento, pues ya no, ¿no? O sea, es como BlizzCon, como Comic-Con, ese tipo de eventos donde hay una comunidad muy comprometida, pues es lo que se deja descuidado con la desaparición de E3, que no siempre el E3 tuvo acceso a al público en general. En realidad, gran parte de su historia pues era un evento privado únicamente para las personas que estaban involucradas en la industria de los videojuegos. No era un evento abierto al público, pero en algún momento pues también lo abrieron al público para poder atender esa necesidad de un evento de comunidad. Y pues a ver, a lo mejor llega otro evento que pueda suplir esa necesidad o ese nicho de mercado. Yo creo que es importante, o si simplemente se lo van a dejar ese rol a las pequeñas convenciones locales que pueda haber de cómics, de anime, de videojuegos, y ya las compañías pues puedan tener cierta presencia en esos eventos y de esa forma poder atender los eventos de comunidad, porque también se ve un poco difícil que se haga algún evento de comunidad de Xbox, de Nintendo, de PlayStation, que yo recuerdo se hacían o se llegaron a hacer en México, obviamente en Estados Unidos y en muchos países de Europa. Y entonces pues esa es la pregunta, si en algún punto los eventos de comunidad van a regresar, y pues si este es el último clavo en el ataúd de E3 y ya nunca lo volveremos a ver, pero sí creo que esto es el fin de una era. Y bueno, vámonos con los titulares. Firefox dará soporte a Windows 7 y Windows 8 al menos hasta el 2024. Netflix ya sabe cómo regresar a sus años de gloria. Renunciará a hacer grandes películas con mucho presupuesto y ahora hará menos películas y mejores. Street Fighter regresa al cine. La legendaria franquicia de Capcom hará equipo con la productora de Dune y Detective Pikachu. Scott Pilgrim regresará como anime. Netflix se quedará con los derechos para una serie que traerá de vuelta a los actores originales de la película de acción real. Amazon sabe que algunos artículos se devuelven mucho, así que ahora advertirá a compradores con la etiqueta de devuelto con frecuencia. Y bueno, pues esto ha sido todo por el podcast del día de hoy. Recuerda suscribirte en dobledensidad.com. Estamos en Apple Podcast, Spotify, iVoox, Amazon, Deezer y todas las plataformas donde escuches podcast. También en redes sociales, en Facebook y Twitter estamos como Doble Densidad. Mi Twitter es @LuisEric. Les agradezco mucho y nos escuchamos la próxima.